Muchachos, buenos días. ¿Cómo amanecieron además de dormidos y con sueño como Karen? Hoy sí están pero apagadísimos. Solamente tres. Entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Quién tiene preguntas hasta el momento? Listo, Fercho, al final miramos. Listo, Daniela. Vamos a hacer ejercicios donde incluyamos la pureza. Si algo me devuelvo al día de ayer. Entonces, nadie más. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Generalmente, Santiago, pues la idea es que en la producción de una sustancia química, pues siempre habrán impurezas, pero pues esas impurezas no reaccionarán con el reactivo como tal, pero puede que de alguna manera puedan afectar lo que ese reactivo puede hacer con otras sustancias. Entonces es posible, pero las impurezas dentro del reactivo de inicio no deberían causar ningún problema, porque pues hacen parte del proceso de producción de esa sustancia. La reacción con otras sustancias puede que lo que afecten. Listo, entonces vamos a continuar y vamos a incluir otros ejercicios de pureza, a ver si aclaramos la duda, Daniela. ¿Listo? Y entonces, vamos a empezar. Dice, el hidróxido de sodio reacciona con el dióxido de carbono del aire para producir carbonato de sodio. 500 gramos de hidróxido de sodio se dejaron al aire, comprobándose por análisis posterior que la pureza de ese hidróxido era del 95,0%. ¿Cuál es el rendimiento teórico del proceso? Entonces nos dicen que tenemos 500 gramos de esta vaina, ¿cierto? Pero además nos dicen que tiene una pureza del 95,0%. No nos dicen la cantidad de dióxido de carbono. Tampoco nos dicen obviamente la pureza. La pregunta es, ¿cuál es el rendimiento teórico del proceso? Entonces podíamos ajustarlo a ver cuánta sería la cantidad de carbonato de sodio que se podría formar. ¿Listo? Entonces recordemos, todos los ejercicios se hacen de la misma manera, todos tienen como base exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, pues para poder saber cuánto se va a formar de nuestro producto, ¿cierto? Pues tenemos que conocer cuál de los dos reactivos que tenemos acá será nuestro reactivo limitante de la reacción química. Entonces, en este caso, ¿quién será nuestro reactivo límite? ¿Quién será nuestro reactivo límite bajo estas condiciones? Oiga, no todos, que no alcanzo a leer los mensajes. ¿Están dormidos?
¿Quién será nuestro reactivo limitante? Vicky dice que el dióxido de carbono. Daniela también. Sara también. Entonces, pues nuestro reactivo limitante es el hidróxido de sodio, ¿cierto? Porque si no sabemos la cantidad de dióxido de carbono que hay, y además fíjense que el ejercicio dice que el dióxido de carbono se deja al aire, ¿cierto? Se deja ahí en contacto con el aire, o sea, se puso un vidrio de reloj, se puso el dióxido de sodio y se dejó por ahí. ¿Qué quiere decir? Que en el aire, pues no estamos limitados por la cantidad de aire que pueda estar en contacto con ese dióxido de sodio. O sea que el dióxido de carbono que está presente en el aire, pues no sería nuestro reactivo limitante, ¿cierto? Porque está por ahí, alrededor. O sea que hay abundancia de dióxido de carbono. O sea, el que me va a limitar la reacción química, pues será el dióxido de sodio que yo tengo acá. Será nuestro reactivo limitante, ¿sí? Vean, se dejó al aire. O sea que el aire, donde está el dióxido de carbono, no es lo que me va a limitar. Lo que me va a limitar es el dióxido de sodio. ¿Listo? O sea que este sería mi reactivo en exceso. Y realmente no me importa cuánto haya de ese reactivo en exceso, porque para calcular el rendimiento teórico, pues yo lo tengo que determinar a partir del primer reactivo que se acabaría, o sea, nuestro reactivo limitante. Entonces, vean, tengo 500 gramos. ¿De qué? De dióxido de sodio. Pero ojo que esos 500 gramos son de una muestra de hidróxido de sodio que es impura. ¿Por qué es impura? Porque aquí luego me están diciendo que la pureza de ese hidróxido de sodio es del 95%. Significa que el 5% de esta masa que nosotros tenemos aquí no es hidróxido de sodio, son impurezas. No sabemos qué impurezas, pero son impurezas, ¿cierto? O sea que 5% de esta masa nosotros no la podemos tomar en el cálculo. ¿Por qué? Porque no es hidróxido de sodio. Y aquí lo que tenemos es hidróxido de sodio. Entonces aquí lo que voy a poner, vean, para que ustedes puedan hacer los cálculos después, como nosotros estamos usando factores de conversión, entonces aquí vamos a poner 500 gramos de hidróxido de sodio que están impuros, ¿sí? Porque esa es la cantidad total que se está tomando de la muestra y esa muestra está impura, ¿sí? Entonces aquí voy a poner 500 gramos de hidróxido de sodio impuros. Y voy a poner mi factor de conversión. Entonces fíjense que para poder hacer el cálculo de esto, yo necesito la cantidad real de hidróxido de sodio. Entonces en este caso serían 475, Valentina, muy bien. Pero si yo quiero poner eso como un factor de conversión, ¿cómo pongo yo este 95% como un factor de conversión? Entonces yo voy a decir aquí, vean, tengo gramos de hidróxido de sodio impuros arriba. Entonces yo voy a poner gramos de hidróxido de sodio impuros aquí abajito para poderlo cancelar, ¿cierto? Porque yo necesito la parte pura de eso. Y entonces como esto es un porcentaje, recuerden que los porcentajes nosotros los podemos poner como fracciones y decir que de cada 100 gramos que nosotros tomamos de ese material que está impuro, ¿cuánto realmente hay de hidróxido de sodio? 95 gramos, ¿cierto? Voy a tener 95 gramos de hidróxido de sodio puros por cada 100 gramos de hidróxido de sodio impuros, porque eso es lo que me dice la pureza acá. O sea que los 5 gramos que me faltan aquí para completar los 100, pues ¿qué son? Pues las impurezas. No las debo tener en cuenta en el cálculo. Entonces vean que gramos y gramos se cancela y digamos que nosotros hacemos apenas este pasito. Nosotros hacemos esta operación, aquí nos da 475 gramos.
de hidróxido de sodio. Eso sería lo que nosotros tenemos puros. Es como si ustedes le hubieran sacado apenas el 95% a 500. Es exactamente lo mismo. Pero recuerden que aquí están prohibidas las reglas de tres. Entonces vamos a usar factores de conversión. Este sería nuestro factor de conversión. ¿Listo? Ponerle el porcentaje como una fracción. Entonces, esto es lo que tenemos realmente de hidróxido de sodio. Y si nosotros queremos calcular la cantidad de carbonato de sodio que se forma, pues entonces ahora sí, tenía 500 en un inicio, pero de esos 500 solamente me sirven 475 gramos. Los 25 gramos restantes, ¿qué son? Impurezas. No las tengo en el cálculo. Entonces recuerden, no se meten en el cálculo. Entonces tengo hidróxido de sodio. Lo voy a pasar primero aquí a moles. Vean que el cálculo después es exactamente el mismo que hemos hecho siempre. Entonces aquí, un mol de hidróxido de sodio pesa 23 más 16 más 1, 16 y 1, 17 y 23, 40. 40 gramos de hidróxido de sodio, aproximadamente. Gramos y gramos se nos cancela, ya tenemos moles, pero como queremos el rendimiento teórico, pues será la relación que hay entre el hidróxido de sodio y el carbonato de sodio, que es 2 moles me producen un mol. Será mi relación la que voy a mantener acá. La ecuación química obviamente está balanceada, ¿cierto? Entonces 2 mol me producen un mol de carbonato de sodio. Y entonces ya calculé la cantidad en moles. Vamos a pasarlo a gramos para saber realmente cuánto se nos va a formar. Y entonces, aquí un mol, vean que es exactamente el mismo carretazo de carbonato de sodio, pesa, el carbono pesa 12, el oxígeno 16, 16 por 3, 48, más 12, 60, el sodio pesa aproximadamente 23, 23 por 2, 46, 60 más 46, 106 gramos, ¿cierto? De carbonato de sodio. Y listo. Nosotros hacemos esta operación. Si ustedes me colaboran, por favor, ya que hoy están como más apagaditos, todavía están dormidos. ¿Cuánto nos daría aquí la cantidad de carbonato de sodio que se nos formaría? De Juan, Valentina nos dicen por acá 629,375. Vamos a redondearlo, vamos a dejarlo así. 629,4 gramos de carbonato de sodio. Este vendría siendo nuestro ¿qué? Nuestro rendimiento teórico, o sea, la máxima cantidad que se podría producir, porque vean que aquí tuvimos en cuenta la pureza que tenía nuestro material. Nosotros pesamos al principio 500 gramos, pero realmente lo que es hidróxido de sodio es el 95% de esa cantidad. O sea, realmente teníamos 475 gramos, que es la cantidad pura. Y entonces a partir de la cantidad pura es que nosotros vamos a determinar la cantidad de producto que se nos va a formar. Entonces fíjense que la pureza simplemente se incluye como un factor más acá, ¿sí? Al principio. Si tomas el agua para producir agua, si es para producir agua sería a partir de esta misma cantidad. O sea, pones también 475 gramos de hidróxido de sodio y haces toda la relación para saber la cantidad de agua que se formaría. ¿Sí? Pero sería siempre a partir del reactivo limitante es que vas a determinar la cantidad de producto que se nos va a formar. Entonces, hacer las mismas relaciones y aquí obtendríamos la cantidad de agua. ¿Sí? Bien. Fíjense que la pureza simplemente se incluye como un factor adicional aquí al principio, pero este ejercicio es un poco diferente al último que se hizo ayer, en el sentido que aquí nosotros ya conocemos la pureza del material, ya la conocemos. ¿Listo? O sea que ya sabemos cuánto es impurezas y cuánto es puro para ese reactivo químico.
Aquí, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Aquí lo que hicimos fue calcular precisamente la pureza. Por eso es que al principio nosotros teníamos carbonato de sodio, pero no sabíamos cuál era el contenido de impurezas. No lo sabíamos. Por eso es que el día de ayer empezamos a partir de qué. Como si sabemos cuánto producto se nos formó, pues esa cantidad de productos solamente se puede formar a partir de la parte pura de este material. ¿Listo? Entonces lo que hicimos fue devolvernos. Ya sabemos esto, pues cuánto necesité de este, ¿sí? En la estequiometría, simplemente. Y entonces, como ya sabía cuánto era el carbonato de sodio y sabía cuánto era la cantidad de muestra total, pues una simple relación que fue la que nosotros pusimos aquí, vean, una relación, una división, pues a partir de esos datos podíamos calcular la pureza, ¿sí? O sea, los gramos de carbonato de sodio puros sobre la cantidad de muestra total. O sea, nosotros hicimos fue el ejercicio al revés, calculamos la pureza. Aquí en este ejercicio nosotros ya teníamos la pureza. Pero fíjense que en esencia es lo mismo, es un solo proceso que es similar a todo lo que hemos hecho antes, una relación entre sustancias químicas. En este caso, bien, fíjense, para saber cuánto se produce, si nosotros quisiéramos hacer el ejercicio como el del día de ayer, pues nosotros debíamos tener era la cantidad de este material que se nos formaría y luego nos devolveríamos para saber cuánto es el contenido real de nuestro reactivo. Y luego hacer una relación 475 sobre 500, ¿cuánto es? 95%. Entonces fíjense que es el mismo cálculo, solamente que lo hicimos de atrás hacia adelante. Voy a poner otros ejercicios en donde calculemos la pureza, así como lo hicimos el día de ayer. Pero por ahora, con este ejercicio que está planteado aquí, ¿hay preguntas? ¿Aló? Listo. Entonces voy a complementar un poquitico este ejercicio y voy a poner aquí lo siguiente. Nos dice, la otra parte del ejercicio. Vamos a suponer que nosotros hicimos la experiencia en la vida real, que tomamos 500 gramos de ese material que tenía una pureza del 95% y lo dejamos al aire y reaccionó con el dióxido de carbono presente en ese aire. Al final, nosotros vimos que la cantidad real de carbonato de sodio que se produjo fue de 546 gramos. O sea, nosotros estábamos esperando que se formaran 629,4, pero en realidad solamente se formaron 546. ¿Cómo sabemos ese dato? Pues simplemente separamos el producto y lo masamos y ya, ¿cierto? Y entonces, si nosotros obtenemos 546 gramos, ¿vale? Y vamos a suponer que todo el hidróxido de sodio reaccionó, ¿sí? O sea que tenemos un rendimiento del 100%, estamos asumiendo eso, ¿sí? Que esta fue la cantidad que se obtuvo y que el rendimiento de esa reacción, estamos asumiéndolo, es del 100. ¿Cuál sería entonces la pureza del hidróxido de sodio? Aquí estamos cambiando el ejercicio. Fíjense que aquí partimos de una pureza del 95 para saber cuánto se forma del producto. Ahora lo que vamos a hacer, listo, yo ya tengo el producto. Vamos a mirar cuál hubiera sido la pureza de ese hidróxido de sodio, suponiendo que el rendimiento de la reacción es del 100%. Entonces, ¿qué hacemos para poder calcular eso? ¿Cómo lo calculamos, la pureza? Entonces, fíjense que aquí el ejercicio está como el del día de ayer. Entonces, ya sé la cantidad de producto que se nos formó. Ya la sé. Pues entonces, obviamente, empiezo desde el producto. Exactamente lo mismo, Natalia, muy bien, pero pues al contrario. Es decir, ya tengo 546 gramos del producto.
Ya los separé y sé que eso se me formó. O sea que ya tengo aquí este. Lo que no sé fue a partir de cuánto fue que se utilizó de hidróxido de sodio para formar esa cantidad. Entonces lo único que hago es devolverme en el cálculo. Yo digo aquí, ah bueno, un mol de carbonato de sodio pesa 106 gramos, lo acabamos de hacer, ¿sí o no? 106 gramos. Luego por aquí, la relación, un mol de carbonato de sodio se produce a partir de 2 moles de hidróxido de sodio, 2 moles de hidróxido de sodio, ¿cierto? Ah, pero yo no tengo balanza en moles, no hay balanza de moles porque los moles dependen de la sustancia. Entonces, la masa, que sí es una propiedad general, entonces podemos convertir esto en moles a masa y decir, ah, bueno, un mol de hidróxido de sodio pesa 40 gramos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Es un ejercicio diferente, pero relacionado con esta misma reacción. Es decir, ya sé cuánto producto se nos formó. Vamos a suponer que tenemos la misma cantidad de 500 gramos iniciales, ¿sí? Y entonces ahora me estoy devolviendo. Si se producen 546 gramos, ¿cuánto se gastó, cuánto se necesitó de dióxido de sodio? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, si porfa, me colaboran ahí, ¿cuánto nos daría ese número? Entonces, Juan nos dice 412, Valentina, Vanessa, gracias, 412, vamos a redondearlo un gramos, ¿de qué? De dióxido de sodio. Entonces, fíjense que hice el ejercicio, pero al revés. Aquí tenía el hidróxido de sodio y calculé el carbonato de sodio. Aquí tengo el carbonato de sodio, calculé el hidróxido de sodio. Esto que está aquí solamente se pudo formar a partir de qué? Pues del hidróxido de sodio que es puro, porque las impurezas pues no me pueden producir carbonato de sodio porque son otras sustancias. Entonces, lo que acabamos de hacer es, si yo obtengo esta cantidad de producto se generó a partir de esta cantidad de dióxido de sodio, que tiene que ser puro. Aquí siempre aplicará esto, siempre será la parte pura. Y entonces, bueno, entonces, ¿cuál sería la pureza de ese dióxido de sodio que utilizamos en este caso? Vamos a suponer entonces que la cantidad inicial eran los mismos 500 gramos, ¿cierto? Que no conocíamos la pureza. Entonces tengo 500 gramos de dióxido de sodio, que fue lo que se utilizó al principio. De aquí, estamos conectando esta vaina acá. Esos 500 gramos son impuros, o sea, de la muestra total. Pero de esos 500 gramos impuros, ¿cuánto realmente hay puro? Pues hay 412,1, lo que acabamos de obtener. Porque esta cantidad es la que me produce estos gramos de carbonato de sodio, ¿cierto? Entonces hago una relación, cantidad pura sobre cantidad total de la muestra impura y como es un porcentaje por 100. Entonces si uno hace esta vaina, ¿cierto? Nos da que la pureza, gracias muchachos, es del 82,4%. Entonces fíjense que este ejercicio sí se parece al que hicimos ayer, que nosotros determinamos la pureza del material, ¿sí? Miren, para poder hallar la pureza, lo que estamos haciendo es mirar cuánto es puro y cuánto es el total de la muestra. En el primer ejercicio lo hicimos al revés. Teníamos la pureza, calculamos la cantidad de producto que se puede formar, pero aquí en este ejercicio teníamos la cantidad que se forma y calculamos la parte pura del compuesto. Entonces fíjense que yo lo puedo hacer de las dos maneras. Si ya tengo la pureza o si quiero determinar la pureza. Entonces en este caso, este dióxido de sodio tendrá una pureza de 82,4. O sea que vamos a tener 17,6 gramos que serán impurezas de cada 100. ¿Más o menos claro? Vamos a hacer más ejercicios, claramente. Si es que el rendimiento tú lo puedes ajustar a partir de cualquiera de los dos reactivos, de los dos productos, o si hay tres, o hay cuatro, o hay cinco, de cualquiera. Porque ese rendimiento teórico, pues siempre será a partir de qué, de que el reactivo limitante. Entonces, sí, aquí lo que calculamos fue rendimiento teórico
sobre el carbonato de sodio, pero hubiéramos podido calcular el rendimiento teórico del agua, por ejemplo. ¿Cuánto se debería formar de agua? Y siempre pues esas cantidades se formarán a partir de ¿quién? Del reactivo limitante. ¿Sí? Daniela, un poquito mejor. Arisa. Ah, pero es que la cantidad de agua no da lo mismo, mujer. Los gramos son diferentes, obviamente. Porque, pues es otra sustancia que tiene otra masa molar. O sea, esos gramos hacen referencia, por eso te digo, al carbonato de sodio. Son gramos de carbonato de sodio. Si tú calculas gramos de agua, pues obviamente no te va a dar el mismo número. Sí, pero pues sería el rendimiento teórico a agua. O sea que en este caso, fíjate que de aquí esperaríamos que se formen 630 gramos de carbonato de sodio, pero de agua pues mucho menos, casi que la décima parte, un poco más de la décima parte, entonces te debió haber dado como unos 80 gramos por ahí o algo así, ¿sí? Porque no es el mismo compuesto, ¿sí? Entonces, 106, bueno, 106 gramos de agua sería la máxima cantidad que se podría formar de agua. Obviamente el valor numérico no tiene que ser el mismo porque son sustancias diferentes, ¿vale? Entonces, Daniela, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a incluir otro ejercicio acá. Mm, digamos a los ejercicios, uno que diga de pureza por acá. Este dice, una de las reacciones que se llevan a cabo en un alto horno donde el mineral de hierro se convierte en hierro fundido es óxido de hierro 3 más monóxido de carbono me forma hierro y dióxido de carbono. Esto se hace a altas temperaturas. Nos dicen, suponga que se obtienen 1,64 por 10 a la 3 kilogramos de hierro, entonces vamos a suponer acá que la cantidad de hierro que se nos forma aquí es 1,64 por 10 a la 3 kilogramos. Eso es lo que se obtuvo. A partir de una muestra de 2,62 por 10 a la 3 kilogramos. ¿Listo? O sea, nos están diciendo que esta cantidad de muestra nos produce estos kilogramos de hierro. Punto. Suponiendo que la reacción llegue a completarse, cuando digan aquí que se completa la reacción química, significa que todo el reactivo límite se acaba. Es decir, que el rendimiento de esta reacción química tiene que ser del 100%. Siempre que haya una reacción completa, el rendimiento será del 100. Aquí nos dice, suponga. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje de pureza del óxido de hierro 3 en la muestra original? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros acá? Ya sabemos cuánto obtenemos de producto, ¿cierto? Entonces, esto que nosotros obtenemos de producto, la única manera de generarlo es a partir de qué? Pues del óxido de hierro 3 que es puro, porque las impurezas pues no me pueden producir hierro, ¿sí? Entonces, esa es la premisa que hay que tener en cuenta. La cantidad de productos se forma desde la parte pura de nuestro reactivo, no de la parte impura. Entonces, lo que yo debo hacer es devolverme en el cálculo. Fíjense que es lo mismo que acabamos de hacer ahorita y es lo mismo que hicimos el día de ayer en el último ejercicio. ¿Cuánto producto se nos formó? 1,64 por 10 a la 3 kilogramos. Suponiendo que la reacción es completa, rendimiento del 100%, ¿cierto? Kilogramos de hierro. Por, si quieren, aquí lo podemos pasar a gramos o podríamos utilizar kilomoles, pero entonces como para no confundirlos tanto, vamos a pasarlo a gramos y vamos a manejar todo en moles y ya. Entonces aquí voy a poner 1 kilogramo, ¿cierto?
de hierro tiene 1000 gramos. 1 kilo, 1000 gramos, ¿cierto? Kilos y kilos se cancela. Aquí ya tengo gramos, pero yo necesito moles. Entonces recuerden que las relaciones lo hacemos en moles. Un mol de hierro pesa 55,845. Esa es la masa molar del hierro. ¿De dónde salió este valor? De la tabla periódica. Gramos y gramos se cancela. Ya tengo todo en moles, ¿cierto? ¿Qué es lo que me están preguntando? El óxido de hierro en la muestra original. Entonces lo que debo hacer es la relación que hay entre el hierro que tengo como producto y el reactivo que es óxido de hierro 3. La relación es 2 moles a 1. Voy a poner aquí. 2 moles de hierro se producen a partir de un mol de óxido de hierro. Si me ayudan, porfa, con la masa molar de esta vaina, moles y moles, se va a cancelar y entonces vamos a pasarlo a gramos. Entonces voy a tener aquí un mol de óxido de hierro 3, Fe2 o 3. Si ustedes no sabían, hay herramientas virtuales para calcular la masa molar. Simplemente hay que poner en la barra de Google de búsqueda masa molar online y listo. Entonces Juan nos dice que da 159,6894. Esa sería la masa molar de ese compuesto. ¿Sí? Y entonces moles y moles. Y entonces, ¿cuánto nos daría este cálculo, porfa? Gracias, Valentina. 14.000. Y ya tenemos dos valores diferentes. ¿Cuál de los dos será? Valentina dice 14.683 y Juan Pablo dice 9.370.000. ¿Cuánto nos daría, muchachos, por favor? Yo creería que es más como el valor de Juan Pablo. Necesito que me lo verifiquen. Bueno, ahí están totalmente apagados. Bueno, a Daniela le di otra cosa. Tenemos problemas. Dana, me da lo de Dana. 2.344. A Isabela le da como Juan Pablo. Entonces yo lo acabo de hacer. Yo lo acabo de hacer. Y a mí me da. A verificar que no la haya embarrado yo. Divide entre 2. Sí, 159. Perfecto. A mí me da por aquí 2,34 por 10 a las 6 gramos. O sea, lo mismo que Natalia, lo mismo que Majo Cardona, lo mismo que Fercho, lo mismo que Sara, lo mismo que Daniela. ¿Listo? Entonces me da esta vaina de aquí, 2,34 por 10 a las 6 gramos. Entonces, porfa, los que no les dio esa vaina, porfa, revísenlo.
Eso sería de qué? De óxido de hierro 3, ¿sí? Pero entonces, vean, aquí está el clic, la clave de este ejercicio, del mismo que acabamos de hacer, del mismo del día de ayer. Esto que acabamos de determinar es un contenido de óxido de hierro que es puro. ¿Por qué? Porque lo determinamos a partir de la cantidad de producto que se nos formó. Y repito, las impurezas no me pueden dar producto. Por eso es que aquí lo que nosotros determinamos es la parte pura. Pero entonces fíjense, la cantidad total de muestra que teníamos en un inicio era esto de acá, ¿cierto? O sea que esta muestra, además de contener óxido de hierro, también contiene impurezas, ¿sí? Tiene las dos cosas. Lo que vamos a determinar es realmente la pureza que tiene. Y entonces fíjense que esto está en gramos y aquí tenemos kilogramos, pues fácil, pasémoslo a kilogramos. Pues dividimos entre 1000, entonces me queda 2,34 por 10 a la 3 kilogramos de óxido de hierro, ¿cierto? Óxido de hierro 3. Esa es la parte pura. Entonces, para calcular ese porcentaje que nosotros tenemos de pureza de nuestro material, vamos a dividir la parte pura, ¿cierto? Que la calculamos a partir del producto que se nos forma sobre el total de la muestra. ¿Cuánto es el total de la muestra? 2,62 por 10 a la 3 kilogramos, ¿cierto? Eso sería F de 2 o 3 que contiene impurezas. Entonces aquí le voy a poner más impurezas. Y como es un porcentaje, por 100. Si yo hago esa relación, pues me daría eso dividido 2,62 exponente a la 3, ¿cierto? Tu, 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 tu. Me da 89,5 que por 100 me da 89,5%. Esa sería la pureza que tendría nuestro material, ¿cierto? Miren, dividí la parte pura, que la calculé a partir del producto, entre la cantidad total de la muestra. Y aquí estamos asumiendo que de toda esta masa, el 89,5% si es óxido de hierro y que el 11,5%, perdón, el 10,5% restante, que son impurezas. Impurezas que no se tienen en cuenta en los cálculos porque no deberían participar en la reacción química. No en esta en particular, puede que me den otras reacciones paralelas, pero para que me den hierro, la única posibilidad es que sea a partir del óxido de hierro. ¿Sí? La única posibilidad. ¿Listo? Entonces fíjense en que en este cálculo, calculamos la pureza. ¿Ya un poco mejor? Fíjense que es el mismo cálculo que acabamos de hacer, determinando la pureza de este material. Poquitico mejor, Daniela. Si no, no hay problema, repetimos. No, profe, no entiendo, no, profe. O sea que estamos en la mala. Natalia, señora, 89,9. Pues de pronto es por las masas molares que tú utilizaste acá. De pronto redondeaste aquí, de pronto redondeaste en la masa molar del hierro y eso te da pues pequeñas diferencias acá, ¿sí? En el propio redondeo. Es la única posibilidad porque fíjate que lo acabamos de hacer, es la única manera de hacerlo y nos da eso.
Entonces seguramente es el redondeo. Lo último que vamos a incluir, que vamos a mezclar todo, obviamente, ¿cierto? En los ejercicios, es lo siguiente. Entonces nosotros ya incluimos reactivo límite y reactivo en exceso. ¿Qué nos queda hacer? Pues mucho más ejercicios, ¿cierto? Para tratar de afianzar este concepto de aquí, reactivo límite y reactivo en exceso. Otra cosa que incluimos fue el porcentaje de rendimiento. O sea que ahí incluimos el rendimiento teórico y el rendimiento real. ¿Qué nos queda hacer? Pues más ejercicios. ¿Qué acabamos de incluir? El porcentaje de pureza, contenido útil que hay de un reactivo químico. Eso también se puede incluir en los ejercicios de estequiometría. ¿Listo? Lo último que vamos a incluir es lo siguiente. En una reacción química, nosotros podemos tener sustancias sólidas, podemos tener sustancias líquidas, sustancias en solución acuosa, por ejemplo, y podemos tener sustancias en estado gaseoso. La diferencia que hay entre un gas y estos dos estados de la materia que tenemos acá es que las moléculas de gas tienen mayor energía cinética, tienen libre movimiento y van a estar todas desordenadas y separadas. Eso que le confiere a los gases, que los gases pueden ejercer presión con respecto al recipiente que los contiene. El sólido y el líquido no, eso lo hace es el gas. Obviamente ellos pueden tener algo que llama presión de vapor, pero esa presión de vapor se refiere al gas que está en equilibrio con esta fase sólida en esta fase líquida. Entonces son los gases los que pueden ejercer presión. Y entonces, ustedes, los gases, todas las leyes de los gases, gases ideales, gases reales, leyes de Graham, difusión de gases, etcétera, 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 lo van a ver en físico-química. ¿Por qué? Porque eso les toma todo un corte de físico-química. El primero, que es el más cortico y el más breve. Entonces, nosotros no vamos a ahondar en las leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles, de Gay-Lussac, el principio de Avogadro, porque eso lo van a ver allá. ¿Listo? Aquí lo que me interesa a mí es, para poder ajustar y utilizar, si nosotros tenemos gases que participan en una reacción química, nosotros podemos relacionar la cantidad que hay de ese gas, que eso es lo importante en estequiometría, calcular cantidades que hay de alguna cosa. Podemos relacionar esa cantidad de gas con su presión. Todo a partir de algo que es esta ecuación de estado, como dice Santiago acá. Obviamente hay muchas más ecuaciones de estado, sobre todo para la descripción de gases reales. Entonces la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Van der Waals, pero entonces de aquí vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales que bajo las condiciones en las que estamos nosotros, que la presión es más o menos una atmósfera y que la temperatura es más o menos de 20 grados Celsius, 25, 15 grados Celsius, los gases se comportan de manera ideal. Y entonces esta ecuación que está aquí precisamente me relaciona que un gas puede ejercer presión. Entonces si yo conozco la presión de un gas, conozco el volumen del recipiente que contiene ese gas y conozco la temperatura a la que está ese gas, yo puedo relacionar estas tres propiedades que tiene ese estado de la materia con la cantidad de gas que hay acá. Entonces esta N, que hace parte de esta ecuación de los gases ideales, pues son los moles, que es lo que nos interesa a nosotros en los cálculos estequiométricos. Entonces, pregunta para ustedes, ¿quién no había visto nunca en la vida esta ecuación que está acá? ¿Quién no la había visto? O más bien, ¿quién sí la había visto? Supongo que todos, ¿no? ¿Karen no la había visto? Entonces, esta ecuación es supremamente sencilla.
ustedes van a sufrir con esto, pero en fisicoquímica. Aquí yo no los quiero hacer sufrir, porque ustedes son nuevitos, están para estrenar, entonces para hacerlos sufrir, pues no, eso los hacemos sufrir, pero después. Esta ecuación es la ecuación de los gases ideales y como les decía, me relaciona la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de moles que hay de un gas. Y entonces, una manera de aprenderse esta ecuación es la que dice Diego, la que dice Fercho, perdón, pájaros volando igual a número de ratones trotando. Seguramente en el colegio se las enseñaron así, pero la que me gusta a mí, los profesores vagos no revisan trabajos. ¿Listo? Obviamente yo no soy un vago, yo soy un ñoño de shit, que soy químico, entonces yo no puedo con eso. Pero los profesores vagos no revisan trabajos. ¿Listo? Es otra manera de que ustedes se puedan aprender esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es incluir esta ecuación que está por acá en los cálculos estequiométricos. Pero solamente es útil cuando participen, ¿qué? Cuando participen gases. Y siempre y cuando pues nosotros conozcamos por lo menos tres de estas propiedades para determinar la otra. Que si yo quiero calcular los moles que tengo de gas, tengo que saber sí o sí su presión, sí o sí su volumen y sí o sí su temperatura. Y esta R que está por acá es una constante universal que se llama la constante de los gases. Entonces, de aquí en adelante, siempre que vean esa R mayúscula, siempre será la constante de los gases. ¿Listo? Como todos vieron esta ecuación, ¿quién se acuerda cuál es el valor que tiene esta R constante de los gases? Entonces Santiago dice 3,18, Fercho 0,082, Daniela 0,82, 0,082. Te las voy a mostrar aquí. Esa constante puede tener cualquiera de estos valores. Pero entonces usted me dirán, profe, pero ¿no es una constante? Sí, es una constante. O sea, aquí estoy representando todo el mismo valor. Todos tienen el mismo valor en el fondo, solamente que numéricamente se ven diferentes porque las unidades que estamos usando son diferentes. Pero todos estos valores que están aquí son totalmente equivalentes. Cambian son las unidades. Y entonces, ¿cierto? El valor de la constante que nosotros vamos a empezar a manejar, pues es el valor de la constante más común de todos. Y entonces nosotros vamos a utilizar este que está encerradito acá. Vamos a redondearlo. Vamos a decir que el valor de R de esa constante de los gases será 0,08206. Ese es el valor que nosotros vamos a utilizar para redondearlo con cuatro cifras significativas. 0,08206, pero ojo con las unidades. ¿Qué unidades debe llevar? Atmósferas, unidad de presión por litros sobre mol por Kelvin. Te recuerden que Kelvin no lleva la bolita acá. El que le ponga la bolita, pues pucha, no lleva bolita. Escala absoluta, no lleva los graditos. Estas son las unidades que debe llevar esa constante. Obviamente hay que tenerlas en cuenta porque las unidades son supremamente importantes, porque eso nos dirá con qué unidades deberé trabajar la presión, con qué unidades deberé trabajar el volumen y la temperatura. ¿Sí? Eso es súper clave. Si no tienen eso en cuenta, pues entonces tendrían que utilizar otros valores de R. Fíjense que aquí, en vez de utilizar atmósferas, se utilizan kilopascales. Por aquí, en vez de tener las constantes normales de presión, entonces aquí tenemos PSI por libra, ¿sí? Entonces, fíjense que las unidades me cambian precisamente el valor que yo voy a utilizar. Entonces, el que siempre vamos a utilizar por ahora es este valor de R. Entonces, anótenlo clarito ahí en sus apuntes. 0,08206 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y ese es el valor de R que vamos a utilizar aquí en esta ecuación para poder relacionar estas cuatro propiedades que tenemos aquí. Presión, volumen, moles y temperatura.
¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es aplicarla. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarla en ejercicios. Y entonces el primer ejercicio que nos dice que vamos a calcular el volumen de hidrógeno a 2,8 atmósferas y 37 grados Celsius que se obtiene al reaccionar 300 gramos de zinc pulverizado con ácido sulfúrico que está diluido pero que se encuentra en exceso. El hidrógeno que está por acá, el hidrógeno es un gas y como gas recuerden que siempre será una molécula diatómica. ¿Sí? Entonces el hidrógeno es diatómico gaseoso. ¿Vale? Entonces, necesito su colaboración en este momento. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular el volumen del hidrógeno que se forma? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer nosotros en este ejercicio para poder calcular esa cantidad de hidrógeno? ¿Qué se nos ocurre? Santiago, bueno, hay que sacar el volumen, sí, moles, pasar de gramos a moles, listo. Calcular masa, despejar. Bueno, pero entonces lo primero que hay que hacer es, si yo estoy haciendo estequiometría, pues necesito primero que una reacción química que se ajuste a lo que me está diciendo el experimento, ¿cierto? Y entonces en este caso, pues no tengo una reacción química. Vamos a plantearla, pero aquí se puede plantear de manera fácil en el sentido que nos dice, vean, se hace reaccionar 300 gramos de zinc. Entonces vamos a poner zinc por acá. Tenemos zinc. ¿Listo? Y ese zinc reacciona con qué, vean, aquí nos están diciendo ácido sulfúrico diluido. O sea que, ¿cuál es el ácido sulfúrico? Todos se lo deben saber, ¿no? Recuerden que les pedí que se sacaran todo ese ñeretón que tienen en la cabeza y pusieran cosas útiles. Embarrada que Bad Bunny está que saca música de ese man y baila, les atrofia el cerebro. Todos los reggaetoneros. Ácido sulfúrico, ¿cierto? ¿Y qué se nos va a formar? ¿Qué se nos va a formar a partir de la combinación de estos dos? Pues obviamente se nos tiene que formar hidrógeno porque nos están preguntando el volumen de hidrógeno que se obtiene. O sea que aquí se va a generar hidrógeno. Hidrógeno que está en qué estado? Gaseoso. Aquí el zinc está en estado sólido, ¿cierto? Es un metal. Y el ácido sulfúrico, pues nos dicen que está diluido. Si está diluido, significa que está disuelto en una gran cantidad de agua, o sea que está en solución acuosa. Pero ¿qué otro producto se nos va a formar? ¿Cierto? Porque recuerden que debemos tener un balance de masa aquí. Natalia, es la verdad. ¿Qué otro producto se nos va a formar? Santiago, muy bien. Se nos va a formar sulfato de zinc. Porque si se desprende hidrógeno, es porque estamos hablando de una reacción de desplazamiento de hidrógeno, ¿cierto? Recuerden que eso nosotros lo vimos. O sea que el zinc está por arriba en la serie de actividad del hidrógeno que es capaz de desplazarlo. Entonces el zinc lo desplaza, se me forma hidrógeno, es una reacción redox, y entonces aquí se nos va a formar sulfato de zinc. ¿Listo? Que va a quedar en solución acuosa porque el ácido sulfúrico está disuelto en agua, o sea que en el medio de reacción hay agua. Y el sulfato de zinc es soluble. Entonces se nos va a formar eso. ¿Listo? Entonces muy bien. Muy bien, Santiago, muy bien, Dana. Voy a borrar esta joda aquí un segundito. ¿Qué nos faltaría hacerle a esa ecuación química? Todas las ecuaciones químicas que usemos en estequiometría tienen que estar completamente balanceadas. Curiosamente aquí, esta ecuación ya lo está. O sea, un paso menos. Estamos felices. Ya está balanceada. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer, voy a cambiar un poquito el ejercicio. Voy a incluirle otra cosa como para que nos quede un poco más chévere. Y entonces, tenemos los mismos 300 gramos de zinc. Eso es lo que yo tengo. Pero vamos a suponer que ese zinc tiene una pureza del, voy a poner el año de nacimiento de mi hermana.
Y el mes, 97,9%. ¿Listo? Vamos a suponer, este es el dato adicional, que la pureza que tiene ese zinc es del 97,9%. Aquí no nos dicen la cantidad de ácido sulfúrico que reacciona, pero sí nos están diciendo aquí arriba que ese ácido sulfúrico se encuentra en exceso. O sea que nuestro reactivo limitante, ¿quién vendría siendo? Pues el zinc, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto se nos forma de hidrógeno? Pero se nos forma en hidrógeno en volumen, o sea, debemos saber cuánto volumen se me va a generar de hidrógeno. ¿Listo? Y entonces lo primero que tendríamos que hacer, fíjense que ese tipo de ejercicio ya lo hicimos el día de hoy, es, ¿cuál es mi reactivo límite? El zinc. ¿Cuánto tengo de ese reactivo límite? Tengo 300 gramos de zinc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si su pureza es del 97,9, quiere decir que estos 300 gramos contienen impurezas. O sea que aquí lo que voy a poner es que son 300 gramos de zinc que están impuros, ¿cierto? Están impuros, porque eso nos están diciendo acá. Y entonces, ¿cuánto realmente es la cantidad útil de zinc que nosotros vamos a tener? Pues entonces vamos a incluir la pureza en el cálculo. Y entonces nos dice que es 97,9%. Entonces quiere decir que de cada 100 gramos que yo tengo de ese material zinc que está impuro, ¿cuánto tengo yo realmente de zinc? El 97,9%. O sea, 97,9 gramos de zinc son puros por cada 100 gramos. ¿Cierto? Ahí tienes mal, Valentina, no es porcentaje. Ahí serían gramos. ¿Cierto? Entonces, en este caso, fíjense, de los 300 gramos que teníamos en total, ¿cuánto realmente es zinc? Pues el 97,9% de 300, o sea, 293,7 gramos. Entonces, gracias, Valentina. Eso es lo que nosotros tenemos realmente de zinc. O sea que los 6,3 gramos restantes para completar precisamente estos 300, que son impurezas. Impurezas que no me sirven para los cálculos, por eso no las tengo en cuenta, solamente tengo en cuenta la parte pura. Entonces fíjense que ahí incluimos el término de pureza. ¿Listo? Ahora, ya sabemos cuál es el contenido real que tenemos de zinc. Pues entonces ahora sí podemos relacionarlo para poder calcular la cantidad de hidrógeno, ¿cierto? Y entonces vamos a decir un mol de zinc, uy, ayúdenme porfa en la masa molar del zinc, que es el número atómico 30, debe ser como 65, o ese es el cobre, 63,54, el zinc es como 65, pero no me acuerdo. 65,409, me gusta más, gracias, Moacho. 65,409 gramos de zinc, la masa molar, gramos y gramos se cancela, ya tengo moles, y entonces miren que la relación es, mi reactivo límite tengo un mol, el producto que quiero determinar también tengo un mol, o sea que un mol de zinc me produce un mol de hidrógeno. Y entonces aquí yo terminaría mi cálculo. ¿Por qué terminaría mi cálculo? Porque la pregunta es volumen, ¿cierto? Necesito el volumen. Entonces aquí no hay necesidad de pasarlo a gramos. Sería un paso adicional sin ningún sentido. O sea, no hace falta. ¿Por qué? Porque si esto es un gas y yo quiero calcular su volumen es porque yo debo utilizar la ecuación de los gases ideales. Profesores vagos no revisan trabajos. Y aquí lo que necesito es moles, no necesito gramos. O sea que calculando moles aquí ya es más que suficiente. Y entonces, si calculamos los moles, aquí este mol con este mol se me va a cancelar. ¿Cuántos moles de hidrógeno se nos van a formar? 4,490.
moles. Entonces, gracias. ¿Moles de quién? De hidrógeno. ¿Listo? Entonces ya calculamos moles, vean, ya hicimos la estequiometría. Esto es la estequiometría. Fíjense que todos los ejercicios son lo mismo. Y entonces, ya tengo los moles, ya puedo venir y utilizar esta ecuación acá y decir, ¿qué me están preguntando? Volumen. Y entonces, si yo despejo el volumen de esa ecuación, voy a tener que el volumen es igual. Esta P que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces les va a quedar nRT sobre P es igual aquí al volumen. Y entonces vamos a reemplazar. ¿Cuál es el número de moles del gas que se forman a partir de la reacción química? Pues esto que acabamos de calcular. ¿Sí? La cantidad de moles del gas. Ojo que esta ecuación solamente la pueden usar con gases. ¿Listo? No la pueden usar con sólidos, ni con líquidos, ni con soluciones acuosas. Solamente gases. Entonces aquí van a tener 490 moles, 4,490 moles por R. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el valor de R? Vean aquí arribita. 0,08206. Vamos a ponerlo aquí. 0,08206. Atmósfera litro, que tener en cuenta las unidades, no se deben olvidar nunca, sobre mol Kelvin por la temperatura. ¿La temperatura cuánto es? 37 grados Celsius. Pero yo no puedo usar grados Celsius. ¿Por qué? Porque nuestra constante está expresada en Kelvin. O sea que estos grados Celsius los tengo que pasar a Kelvin. Si me ayudan ahí, ¿cuánto les daría eso en Kelvin? ¿Cuánto sería? Aquí a modo de recorderis. Los Kelvin se calculan como los grados Celsius más 273,15. Esta es una ecuación que se deben aprender. No se nos puede olvidar. Entonces, muy bien, muchachos. 310,15 Kelvin. ¿Por qué Kelvin? Porque la constante de los gases está en Kelvin. Si hubiéramos tomado una constante que esté en grados Celsius, curiosamente aquí no tengo ninguna, pero si estuviera en grados Celsius, pues el valor es diferente, ¿cierto? Y vamos a dividirlo entre la presión. ¿Cuál es la presión a la que está ese gas? 2,8 atmósferas. ¿En qué unidades tengo que usar la presión? En atmósferas, o sea que todo bien. O sea, así lo podemos utilizar tal cual como está. 2,8. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Usar este verdecito, vean. Moles y moles se cancelan. Estoy haciendo el análisis dimensional. Kelvin con Kelvin se cancelan. Y atmósferas, dividido a atmósferas, pues también se van a cancelar. O sea que el volumen a la final me va a quedar en qué? En litros, ¿cierto? Que es una unidad de volumen. Entonces estamos bien. ¿Cuánto nos daría ese volumen, porfa? Gracias. Entonces nos daría 40,8 litros. ¿Litros de qué? Litros de hidrógeno es lo que se nos formaría a partir de esta cantidad de zinc que está impuro, un ácido sulfúrico que se encuentra en exceso. ¿Y a qué condiciones? A estas condiciones de presión y de temperatura. ¿Listo? Entonces ese sería el volumen. Entonces fíjense que yo puedo mezclar también esta ecuación de los gases ideales para calcular alguna propiedad que tenga un gas en particular en esa reacción química. ¿Listo? Entonces este sería nuestro volumen. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta?
Entonces vamos a hacer otro. Incluyamos esa ecuación de los gases ideales. Vamos a hacer otro. Recuerden, yo siempre repito mucho las cosas y es porque pues ya tengo experiencia y ya sé en dónde es que siempre hay problemas. Por eso es que siempre repito, ¿vale? Este de aquí, nos dicen, nosotros tenemos 1 gramo de un material que contiene sulfuro de hierro 2. O sea, que tenemos aquí, vamos a poner aquí, tenemos una muestra, que esta muestra tiene una masa de 1 gramo y que en esta muestra hay sulfuro de hierro 2. ¿Cuál es el sulfuro de hierro 2? F. Uy, ¿quién se le prendió el micrófono? Listo. Sulfuro de hierro 2. Y a ese sulfuro de hierro 2 se le agregan ácido clorhídrico y se desprenden 112 centímetros cúbicos de gas sulfuro de hidrógeno medidos a 0 °C y 2 atmósferas. La pregunta es, calcule la pureza del material ferroso. Vean que es otro con pureza, pero estamos incluyendo además gases. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que de todo este 1 gramo de esa muestra que contiene sulfuro de hierro, pues parte es sulfuro de hierro, pero parte de esos gramos son impurezas. Solamente que no sabemos cuántas impurezas hay. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Pues exactamente lo mismo que hicimos ahorita, ¿cierto? Vamos a plantear una ecuación química para el proceso, así como nos dijo Santiago. Entonces, ¿qué va a reaccionar? Pues tenemos sulfuro de hierro 2, que sería este, ¿cierto? Sulfuro, si dice sulfuro es porque no tiene oxígeno, recuerden. Si dice ato o hito, pues sí tiene oxígeno. Sulfato no es lo mismo que sulfuro. Entonces, sulfuro es el azufre solito. Y aquí el azufre, como sulfuro, trabaja como con número 8. Y aquí el hierro trabaja con +2. Entonces, fíjense que ahí se compensan las cargas. Sulfuro de hierro más ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, si dice un ácido que termina en hídrico, es porque no tiene oxígeno. Si ese ácido termina en oso o en ico, pues sí tiene oxígeno, sería un oxácido. En este caso tenemos un hidrácido que es el HCl, ¿sí? Ácido clorhídrico. Y nos dicen que es una solución. O sea que si es una solución es porque está mezclado en agua, ¿cierto? Lo más común. Y luego dicen, esos dos reaccionan y se desprende 112 centímetros cúbicos de gas sulfuro de hidrógeno. Bueno, aquí faltó un dihidrógeno, una nomenclatura sistemática. Sulfuro de dihidrógeno sería este gas. Entonces recuerden que esta sería una reacción ácido-base y recuerden que aquí la base contiene el ion sulfuro. Recuerden que también tuvimos esa discusión. Es una reacción ácido-base que no me forma una sal, sino que me forma un gas. ¿Cuál gas? El H2S, sulfuro de hidrógeno, ¿vale? ¿Y qué más se nos va a formar? Pues si el azufre se fue con el H, ¿cierto? El hierro se va a ir con el cloro. Como es una reacción ácido-base, no hay cambio en el número de oxidación. Entonces, fíjense que estas ecuaciones nosotros ya las planteamos, es un intercambio de iones simplemente. Entonces aquí se nos va a formar cloruro de hierro 2. ¿Listo? Esa sería nuestra reacción química. ¿Qué nos faltaría hacerle a esta ecuación química? Entonces ya la planteamos, sulfuro de hierro 2 más ácido clorhídrico nos forma sulfuro de dihidrógeno, que es el gas, y se nos forma cloruro de hierro 2. Nos falta balancear, muy bien. Ayúdenme a balancearla, porfa, para que no se les olvide. 1, 2, 1, 1. Listo, Dana, Vanessa, muy bien, Karen. Entonces todos perfectos, se balancea por tanteo breve. Entonces aquí hay un 2. Listo. Entonces estamos felices porque esta sería nuestra reacción química. Estamos traduciendo lo que nos dijeron aquí en el enunciado. ¿Listo?
La pregunta es, calcule la pureza. ¿Qué tenemos? Tenemos una masa inicial de sulfuro de hierro que es de 1 gramo. Pues obviamente es 1 gramo que está impuro, ¿sí? Porque eso nos están diciendo. Es un material que contiene sulfuro de hierro, pero que es impuro, ¿sí? ¿Qué más nos dieron? Nos dan la cantidad de sulfuro de hidrógeno que se forma, 112 centímetros cúbicos. ¿Qué más nos dan? La presión a la que está ese gas, que son 2 atmósferas, y nos dan la temperatura a la que está ese gas, que serán 0 grados Celsius, ¿cierto? No nos dicen la cantidad de ácido clorhídrico, ¿cierto? Si no nos dicen la cantidad, es porque el reactivo limitante tiene que ser el sulfuro de hierro, porque fíjense que sobre 1 gramo se le agrega ácido clorhídrico. ¿Cuánto se le agrega? Pues ni idea, pues el necesario, el suficiente, porque no nos están diciendo. O sea que este vendría siendo nuestro reactivo en exceso. Y eso es lo que nos dice el ejercicio. Entonces, nuestro reactivo limitante será el sulfuro de hierro 2. Entonces, si yo quiero calcular la pureza, ¿qué es lo que tendría que hacer? Fíjense que ese es un ejercicio muy parecido al que hicimos hace un rato. Ya sé cuánto producto obtengo. La cantidad de producto que se forma solo lo puede hacer a partir de qué? Del sulfuro de hierro que sí es puro, no de las impurezas. Entonces lo que vamos a hacer es devolvernos en el cálculo para determinar la cantidad pura que tenemos de este material. Pero como es un gas, pues tenemos que convertir todos estos datos a algo que nos sirva en estequiometría. O sea que tenemos que pasar todo esto a moles. Entonces vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales. PV igual a nRT. Ya tengo la presión, ya tengo el volumen, ya tengo la temperatura y ya tengo la constante. Entonces vamos a despejar los moles. Entonces, N, ¿a qué sería igual? Este RT que está multiplicando a N lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar PV sobre RT. Ojo con el despeje. He visto gente de quinto, de cuarto, que no sabe despejar esta vaina. No saben despejar moles de ahí. Una vergüenza, qué tristeza. Esto que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es la presión? Si nosotros utilizamos la constante de los gases, recuerden las unidades, hay que tenerlas presentes. La presión la debemos manejar en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Entonces vengo aquí. La presión. ¿Cuánto es la presión? 2 atmósferas. Eso lo voy a dejar exactamente igual porque son las unidades que me sirven. Por el volumen. ¿Cuál es el volumen? 112 centímetros cúbicos. ¿Lo tenemos que pasar a qué? A litros. Entonces ayúdenme ustedes, porfa. ¿Cuánto nos daría ese volumen en litros? Recordar la equivalencia que hay entre los dos. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Ah, pero es que 1 mililitro es lo mismo que 1 centímetro cúbico. Entonces 1 litro sería lo mismo que 1000 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces díganme cuánto nos daría eso en litros, porfa. Natalia, muy bien. 0,112 litros. Perfecto. Ese sería el volumen. Y abajo sería la constante. La constante es 0,08206 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y la temperatura son 0 grados Celsius. Debemos pasarlo a Kelvin. Entonces, SOAR, muy bien. 273,15 Kelvin. Obviamente aquí siempre hay que hacer el análisis dimensional, mirar que las unidades cuadren.
Eso también es clave, pues si nosotros despejamos bien, obviamente las unidades van a cuadrar. Si uno despeja mal, pues las unidades no van a cuadrar nunca en la vida. Entonces aquí vamos a tener atmósfera litro, arriba, atmósfera por litro, ¿cierto? Y abajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener atmósfera litro sobre mol Kelvin multiplicado por ¿qué? Por Kelvin. Entonces ustedes, no sé si ustedes vieron en matemáticas en el colegio o en básicas la ley de las orejitas. Entonces aquí es como si tuviéramos atmósfera litro sobre uno, ¿sí? Entonces esto con esto se nos van a cancelar, este Kelvin con este Kelvin se nos van a cancelar, entonces nos va a quedar esto por esto y esto por esto, entonces nos van a quedar moles arriba, ¿sí o no? Que se cancelan atmósfera por litro, este Kelvin se cancela con este, entonces nos quedan estos moles simplemente, moles sobre uno, o sea, moles. ¿Listo? Ahí en el manejo de unidades, pero igual, si ustedes despejaron bien, eso cuadra. Entonces aquí ya se nos va a cancelar todo. Y nos van a quedar los moles. ¿Cuántos moles nos darían de sulfuro de dihidrógeno en este caso? ¿Cuántos moles? Por favor. A Natalia le dan 745,6. A Vanessa también. A Valentina también. Todos esos. No creo. La calculadora, porfa, pongan ahí. Usen paréntesis. Que tiene que ser lo de arriba dividido lo de abajo. Si no ponen paréntesis, esa vaina no les va a dar. Ese valor, sí creo. 9,99 por 10 a la menos 3. No nos puede dar 700 porque eso es gigantísimo. Fíjense que partimos de 1 gramo. O sea que no me pueden dar toda esa cantidad de moles. O sea, sería imposible. Entonces pongan ahí en sus calculadoras. Abren paréntesis. 2 multiplican presión por el volumen. Cierran paréntesis. Dividido. Abren paréntesis. R por T. Cierro paréntesis. Y ahí nos debe dar. Entonces, porfa, chicas. Natalia, Vanessa, Valentina, Isabela. Verifíquense ese numerito. De nuevo. Esto es lo que nos daría. Esos son los moles que nosotros vamos a tener de qué? De sulfuro de hidrógeno. Y entonces lo mismo, estos moles de sulfuro de hidrógeno solamente se pueden formar a partir de qué? De la parte pura de sulfuro de hierro. Entonces lo que vamos a hacer es devolvernos. Entonces tenemos 9,99 por 10 a la menos 3 moles de ese sulfuro de hidrógeno y nos vamos a devolver. A partir del producto podemos calcular el reactivo. Y entonces vamos a poner aquí que por cada 1 mol de H2S que se produce, me estoy gastando 1 mol de sulfuro de hierro, ¿cierto? Moles y moles se cancelan y vamos a pasarlo a gramos. Entonces, 1 mol de sulfuro de hierro. ¿Cuánto pesa 1 mol de sulfuro de hierro, muchachos, porfa? Entonces, gracias, Juan. Nos dice por aquí Juan que es 87,912 gramos. Muy bien, Juan. Moles y moles se nos va a cancelar. Entonces todo nos va a quedar en gramos, ¿cierto? Y entonces, si nosotros hacemos esa operacioncita, ¿cuánto nos darían los gramos de sulfuro de hierro?
Gracias, Juan, de nuevo. Nos dan 0,878 gramos ¿de qué? De sulfuro de hierro. ¿Qué debemos analizar de este valor que nos acaba de dar aquí? Que este es el sulfuro de hierro puro, lo que sí hay de sulfuro de hierro en la muestra. ¿Por qué? Porque lo determinamos a partir de la cantidad de producto que se puede formar. Repito, las impurezas no me pueden formar sulfuro de hidrógeno, ¿cierto? Por eso es que a partir de ese producto podemos saber cuánto realmente había de nuestro reactivo. Y entonces, ¿cuál sería el porcentaje de pureza? Pues lo que realmente hay del reactivo, o sea, 0,878 gramos de sulfuro de hierro que están presentes en una muestra que tiene una masa de ¿cuánto? De 1 gramo, ¿cierto? Esa es la cantidad de muestra que nosotros pusimos a reaccionar. Entonces tenemos 1 gramo por aquí, que es el total de la muestra, que es impura. Entonces voy a poner aquí, mues impura, es el total. Y como es un porcentaje, pues será por 100, que significa que la pureza de esta vaina, gracias Juan también, sería 87,8%. O sea que de cada 100 gramos que tomemos de ese material, 87,8 gramos serían sulfuro de hierro. Lo demás, que sería el 12,2 gramos, serían impurezas. Entonces vean que aquí estamos determinando la pureza de un material. Muy parecido a los ejercicios que ya hemos hecho hoy y el último que hicimos ayer. ¿Listo? De determinar la pureza. Simplemente que, ¿qué incluimos acá? Incluimos que uno de los productos es un gas, entonces podemos relacionar su presión, su volumen y su temperatura con la cantidad de moles que tenemos de ese gas. ¿Sí? Entonces a partir de eso hicimos el cálculo. Es lo único que cambió. Siempre que tengamos un gas, podemos utilizar esta ecuación para relacionar sus propiedades con la cantidad de gas que tenemos. Muy útil, pues, a la hora de hacer los cálculos estequiométricos. Recordando que el valor de R, siempre que vamos a utilizar este valor de R y que la presión debe estar en atmósferas, el volumen lo debemos manejar en litros y la temperatura clave aquí, porque la embarran, siempre la embarran aquí, la temperatura tiene que estar en Kelvin. El Kelvin no lleva bolita. ¿Listo? Los gramos no son GR, solamente G. ¿Listo? Entonces vean, calculamos la pureza. Qué inteligentes somos. Daniela, listo, perfecto, ya entendí la pureza. Me parece perfecto, esa era la idea. Hasta ahora, de nuevo, ¿hay alguna pregunta de este ejercicio en particular? Vicky, dice otro. Entonces vamos a buscar otro que esté por ahí. Vamos a buscarlo. Vamos a ver si hay otro que incluya gases. No me acuerdo si aquí hay con gases y pureza. Mezclado también. Este no. Este ya lo hicimos. Este no. Fácil. Muy fácil. Entonces les voy diciendo cuáles ejercicios ya podrían ustedes hacer. De aquí los que están en las diapositivas. Con las herramientas que tenemos hasta ahora. Este lo pueden hacer. Este también. El tercero también. Este ya lo hicimos. Este también lo pueden hacer. Este también. Este también. Y son inclusive más sencillos que los que hemos hecho hasta ahora. Este, bueno, este ya lo hicimos. Este incluye gases, pero no incluye pureza. Pero pues podríamos incluírsela ahí como dato adicional. Este lo podríamos hacer. ¿Quieren lo hacemos este? Este de acá es que una ecuación balanceada para producir. No, este también lo pueden hacer. Ese está fácil. También está fácil. Este no lo hemos hecho. Pero este es muy parecido al del titanio que ya hicimos nosotros. Eh,
Ah, este lo podemos hacer. Bien. Este está mejor que el otro. Está más chévere. Estos son fáciles. Pues los más complicados son los últimos, ¿no? Pues ya a partir de por acá se empieza a complicar. Aquí ya hay que usar más cositas. Este ya es más difícil. Este es más difícil. Y estos de acá son más difíciles. Leyéndolo Tano. Pues vamos a hacer el de la temperatura. Está como chévere. Dice, no, pues nos queda el viernes, mujer. El viernes, pues la idea es hacer esos últimos ejercicios que están al final, que son como los más complicados, desde mi punto de vista, ¿no? Y eso es lo que quiero que hagamos el viernes. Pero pues ya incluimos pureza, incluimos rendimientos, incluimos gases, etcétera. Entonces vamos a hacer otro de gases aquí, a ver cómo nos va. Y dice, ¿a qué temperatura en grados Celsius se encuentra el dióxido de carbono que resulta de la reacción de 62,5 gramos de un material de carbonato de calcio al 80% de pureza que reacciona con cantidad suficiente de HCl, siendo el recipiente que lo contiene de 25 litros de volumen y está a una presión de 680 milímetros de mercurio? La primera pregunta es, calcule la temperatura a la que se encuentra el dióxido de carbono. La segunda pregunta es, calcular además la masa de HCl que reacciona. Entonces, en un inicio nos están diciendo que la cantidad de HCl es la suficiente, ¿sí? O sea, suficiente cantidad de HCl. O sea, que el que nos va a limitar la reacción química sería el carbonato de calcio. Y luego nos dicen, bueno, la cantidad es suficiente, pero la segunda pregunta nos dicen, ¿cuánto es suficiente? O sea, ¿cuánta masa de HCl reaccionó? Entonces, lo primero que debemos hacer, de nuevo, vamos a plantear, ya estarían en la capacidad, pero entonces mi consejo, Daniela, empecemos desde los más sencillitos. Yo siempre pongo los ejercicios en orden más o menos eh, es que yo no puedo decir difícil, porque difícil es una palabra que lo cohíbe a uno mucho. De complejidad podemos decirlo, que difícil no. Ustedes ya los pueden hacer, son capaces de hacerlos. Los pongo de acuerdo al nivel de complejidad. Entonces, los primeros son fáciles y ya los últimos son los más difíciles. En el sentido de la complejidad que tienen. Otra vez dije difícil, ¿no? Difícil, no, no, no usemos esa palabra en nuestro vocabulario. Que hay que analizarlos un poquito más, sencillamente eso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver la hora que tenemos, 8:34. Uy, no alcanzamos a hacerlo de termoquímica. Bueno, no importa. Nos gastamos por ahí 40 minutos el viernes hablando de la energía involucrada en el proceso. Porque no hemos hablado de, aunque creo que sí lo comenté en algún momento, de reacciones endotérmicas y exotérmicas. Entonces eso también tenemos que incluirlo acá, que los cambios energéticos son supremamente importantes en una reacción. Aquí solo hemos hablado de intercambio de masa de materia, pero nos falta la energía. Entonces vamos a hablar de las entalpías. ¿Listo? Pensé que alcanzaba hoy, pero bueno, no alcanzó. No importa. Ya no alcanzamos. Vamos a hacer este ejercicio. Primero, pues lo mismo que dijo Santiago hace un rato, que vamos a plantear la ecuación química que ocurre entre estos dos reactivos. Entonces nos dicen un material que tiene carbonato de calcio. Entonces obviamente vamos a partir de carbonato de calcio, que se hace reaccionar con HCl. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí HCl. ¿Qué se nos va a formar? Pues obviamente si nos dicen CO2 aquí es porque se nos va a formar dióxido de carbono. Pero entonces aquí tenemos nosotros una reacción ácido-base. Esta sería nuestra base, esto sería nuestro ácido. Entonces hay que recordar que en este tipo de reacciones lo único que podríamos hacer es un intercambio de iones. ¿Cómo recordaréis?
Identificamos la parte positiva aquí, que es el calcio, es un metal alcalino térreo, o sea que su número de oxidación aquí es +2, no tiene más. O sea que el ion carbonato que está acá, si el calcio es +2, tendrá que ser -2, ¿cierto? Y aquí en el HCl identifico la parte positiva que sería el H, o sea que esto sería con carga +1 y esto tendría número de oxidación -1. Y entonces el calcio se va con el cloro y entonces ¿qué se nos va a formar? Se nos va a formar cloruro de calcio. CaCl2. ¿Listo? No echen en saco roto lo que ya hemos visto. Vean que aquí lo estamos aplicando. Tiene que ser un 2 aquí para que haya un balance de carga. Recuerden que este 1 que está aquí sería el del calcio. Este 2 que está aquí sería el del cloro. Cloruro de calcio. Más el hidrógeno se iría con el CO3. Entonces aquí vamos a tener H, pero como este tiene carga -2, o sea que este 2 iría acá. Entonces se nos va a formar el H2. Y el CO3 estaría una sola vez, H2CO3. Pero recuerden que en solución acuosa el H2CO3 es un compuesto que es inestable, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este H2CO3 se nos descompone, o sea, no se nos va a formar realmente. Lo que se nos va a formar es agua y dióxido de carbono, que sería el gas que se nos estaría formando ahí. ¿Listo? Y entonces significa que el HCl que reaccionó debe estar en solución acuosa para que se pueda descomponer este cloruro de calcio va a estar en solución acuosa. Y el material que tenemos aquí es material sólido, que se lo echamos acá, así como lo agregaron ustedes el bicarbonato en los experimentos que hicieron y se nos va a formar esto. Esa sería nuestra reacción química. Carbonato de calcio más ácido clorhídrico nos va a formar cloruro de calcio y ácido carbónico que se descompone en agua y en dióxido de carbono. O sea, estos serían nuestros productos, estos tres. Nos dicen, tenemos de muestra 62,5 gramos de este material. ¿Listo? Y que ese material tiene una pureza del 80%. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y la primera pregunta es, ¿cuál sería la temperatura que tendría el dióxido de carbono que se nos forma aquí, sabiendo que la presión en la que está el recipiente en donde se hizo la reacción química es de 680 milímetros de mercurio y que el volumen de ese recipiente es de 25 litros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a balancear, ¿cierto? Pero la ecuación química todavía no está balanceada. Entonces, tenemos carbonato de calcio, ¿cierto? Ácido clorhídrico, entonces aquí tenemos dos cloros, o sea que aquí debe ir un 2 por aquí. Aquí van los dos hidrógenos que van acá, tres oxígenos ahí están y un carbón. Entonces ya nos queda balanceada, simplemente con este 2 de aquí. Entonces, Juan, sí, siempre tendremos que verificar que la ecuación esté balanceada. Entonces, gracias, Juan, ahí por acordarme. 62,5 gramos, que es la cantidad de carbonato de calcio. Es un carbonato de calcio que está impuro. Entonces voy a poner aquí impuro. Por la pureza es del 80%. Entonces vamos a determinar la cantidad real que hay de carbonato de calcio porque eso es lo que va a reaccionar. Las impurezas no lo hacen. Y entonces recuerden que esto siempre lo podemos poner en un factor de conversión aquí y decir que de cada 100 gramos que yo tengo del material impuro, ¿cuánto es realmente puro? Pues 80 gramos. Entonces 80 gramos de carbonato de calcio serán puros, ¿cierto? Entonces gramos y gramos se nos van a cancelar y ya tendremos la cantidad real que reacciona de carbonato de calcio. Aquí podríamos de una vez poner los otros factores para poder poner todo en un solo cálculo. Entonces ya tengo gramos. Entonces vamos a pasarlo a moles. Recuerden que las relaciones las hacemos en moles. Entonces un mol de carbonato de calcio. La masa molar de esto ya la habíamos calculado la clase pasada. Esto es 100 gramos. Es lo que pesa un mol de carbonato de calcio, ¿cierto? Gramos y gramos se nos va a cancelar. Todo me va a quedar en moles.
Y como la pregunta es la cantidad o la temperatura más bien de dióxido de carbono, pues para poder calcular la temperatura, pues nos falta calcular el número de moles de dióxido de carbono. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un mol de carbonato de calcio me produce un mol de dióxido de carbono. Entonces un mol de carbonato de calcio me produce un mol de dióxido de carbono. ¿Listo? Es lo que nos dice la ecuación. Fíjense que todos los cálculos son lo mismo. Y entonces a la final vamos a calcular la cantidad en moles que se nos va a formar de dióxido de carbono. Entonces, si me ayudan ahí, porfa, con el cálculo, ¿cuánto nos daría? Solco. Natalia Juan, gracias. Nos da 0,524 o 5. Creo que 524 no da. 80%. Natalia, las dos Natalias están de acuerdo. Y Dana también. Entonces simplemente se nos va a formar 0, vamos a poner así, 0,50 moles de dióxido de carbono. 0,500. Cifras significativas, igual que acá. 0,500 moles de dióxido de carbono. Eso es lo que se nos va a formar. ¿Listo? Entonces, gracias, chicas. Ya tenemos la cantidad en moles. La pregunta es temperatura. Como es un gas, pues entonces podemos aplicar la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? PV igual a nRT. Ya tenemos presión, ya tenemos volumen, ya tenemos R y ya calculamos el número de moles de gas. O sea que podemos despejar la temperatura. Entonces la temperatura sería igual. Este NR que está multiplicando aquí pasa a dividir al otro lado. Entonces ojo con ese despeje. No los quiero ver despejando mal. PV sobre NR. ¿Cuál es la presión? 680 milímetros de mercurio. Esa unidad no me sirve. Tenemos que pasar de milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces, ayúdenme, porfa. ¿Cuánto sería eso en atmósferas? Hay que tener en cuenta la equivalencia entre esas dos unidades y es que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Esa es la equivalencia que hay entre las dos. Entonces, 680 serían, gracias Sara, 0,89 atmósferas. Esa sería la presión a la que está ese gas. ¿Cuál es el volumen en el que está? Pues 25 litros, ahí están bien las unidades. Eso es lo que yo necesito. Sobre R, 0,08206 atmósfera litro sobre mol Kelvin, ¿cierto? Multiplicado por el número de moles. Ahora aquí el orden de los factores no afecta al producto. Entonces aquí serían 0,500 moles de dióxido de carbono. Entonces este mol con este mol se va a cancelar, este atmósfera con este litro con y Kelvin como quedó abajo, pero está abajo de esto, entonces va a quedar arriba. Ley de las orejitas. Entonces van a quedar en Kelvin. Entonces, ¿cuál sería la temperatura en Kelvin en la que tendríamos ese dióxido de carbono? Entonces Karen nos dice 54, ¿tan poquito? Mm, ese dato sí está como mejor. Que 54 es supremamente poquito. Inclusive el dióxido de carbono estaría líquido a esa temperatura. Este es R, Vicky, la constante de los gases.
Entonces la temperatura nos da 542,28 Kelvin. Esa sería la temperatura a la que estaría ese dióxido de carbono. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que nos está diciendo, calcular además la masa de HCl que reacciona. O sea que cuánto HCl yo necesitaría para la reacción con ese carbonato de calcio. Entonces nos falta hacer ese cálculo. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de HCl que necesitamos? Inclusive fue el primer cálculo que hicimos el día viernes en estequiometría, ¿cierto? La cantidad que necesito del otro reactivo para que reaccionen. Entonces aquí yo podría partir de, esta es una manera de hacerlo. Tengo 62,5 gramos de carbonato de calcio que están impuros, ¿cierto? Voy a tener en cuenta la pureza, entonces de cada 100 gramos que tengo del material impuro, ¿cuánto realmente carbonato de calcio? 80 gramos. Gramos y gramos se nos va a cancelar por la masa molar para poderlo pasar a moles de 100 gramos de carbonato de calcio equivalen a un mol de ese material. Fíjense lo mismo que hicimos aquí, pero ahora pues ya no me interesa hacer la relación con dióxido de carbono, que es el producto, sino con el otro reactivo, porque quiero saber cuánto es que necesito yo de ese reactivo. Entonces aquí lo que voy a poner es la relación. Un mol de carbonato de calcio reacciona con 2 moles de HCl. Entonces vean que ya calcularíamos la cantidad de HCl que necesitaría. Y luego un mol de HCl, ¿cierto? Acá, entonces moles y moles se van a cancelar. ¿Cuál es la masa molar del HCl? Entonces el cloro es 35,453, el hidrógeno dejémoslo en 1, entonces 35,45 gramos. Sería la masa molar del HCl, ¿cierto? Y entonces nosotros hacemos ese calculito, fíjense que es muy similar a este porque estamos haciendo la relación ahora con el otro reactivo y ya nos daría la cantidad en gramos que necesitaríamos del ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuánto nos daría esos gramitos? Entonces, Fercho, tal cual, 36,45, es que aquí 50, 0,5 moles, un mol, sí, 36,45, perfecto. Esos serían los gramos de HCl que necesitaríamos para que reaccionen. Eso es una manera de hacerlo. ¿Cuál hubiera sido otra manera? Pues a partir del dióxido de carbono, porque si ya sabemos cuánto dióxido de carbono se forma y ya lo tenemos en moles, pues ya con eso. Entonces vean, tenemos 0,5 moles de dióxido de carbono, que eso es lo que se va a formar, ¿sí? Vean que las relaciones yo las puedo hacer con cualquiera y relaciono, pues dióxido de carbono con HCl. ¿Cuál es la relación? 2 a 1. Entonces un mol de dióxido de carbono se forma a partir de 2 moles de HCl. Ah, pero ¿cuánto pesa un mol de HCl? Pues un mol de HCl son 36,45 gramos de HCl. Entonces 0,5 por 2 nos da 1 y un mol pues son 36,45, o sea que ¿cuánto nos da? Pues lo mismo. Sí, porque no importa a partir de quién lo hagamos. Las relaciones estequiométricas, litros, gramos de HCl. Las relaciones estequiométricas yo las puedo hacer con reactivo, reactivo con reactivo, reactivo con producto, producto con reactivo, producto con producto, lo que yo quiera, porque las relaciones me las da la ecuación, o sea que siempre a la final me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces fíjense que lo hice a partir del reactivo o lo puedo hacer a partir del producto porque ya sé cuánto producto se nos va a formar y nos da exactamente lo mismo de HCl que necesitaríamos. Pues ahí, juepucha, sí, perdona, tiene razón.
Porque aquí nos están preguntando la temperatura en grados Celsius. Gracias, Karen. Yo ya había dejado la temperatura así. O sea que no había contestado la pregunta. Estaba embarrándola yo. Sí, porque hay que contestar lo que se nos pregunta. Entonces la temperatura no la puedo dejar así. Tengo que pasarla a grados Celsius. Entonces en grados Celsius, esta temperatura, ¿cuánto nos daría? Si me ayudan ahí, porfa. Ya el último cálculo. Menos 273,15. Entonces, Fercho nos dice que serían 269,13 grados Celsius. Esa sería nuestra temperatura. Listo en el primer punto. El segundo punto, pues, la cantidad de HCl que necesitamos es 36,45 gramos de HCl. Entonces, ya son las 8:52. Entonces ya suficiente por hoy, ¿sí o no? Ya no alcanzamos a hacer otro ejercicio. Lo que sí les voy a pedir para que nos rinda el día viernes es lo siguiente. Lo que quería hacer hoy y no alcanzamos, no importa, lo hacemos el viernes, es involucrar lo que les decía hace un rato, la energía involucrada en una reacción química. ¿Listo? Y entonces, para que lo vayan consultando, esta energía que nosotros involucramos en una reacción química se llama el delta de H, que se llama una entalpía. Entonces quiero que busquen qué es una entalpía, por favor. ¿Qué es una entalpía de reacción y qué es una entalpía de formación? Y entonces el próximo viernes, unos 40 minutos, es más que suficiente para esta parte. Vamos a involucrar cómo se calcularían los cambios de entalpía. Que dependiendo del signo que tenga esta entalpía, nosotros podemos saber si la reacción es endotérmica o si la reacción es exotérmica. Esto no lo incluí en la parte que hicimos nosotros de reacciones químicas. A mí me gusta incluirlo después de ver estequiometría, las bases por lo menos, porque esta entalpía también depende de las cantidades de reactivos y productos que nosotros vamos a tener. O sea que es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. Entonces, por favor, para el día viernes, échense una miradita, así sea de Wikipedia, unos 10, 15 minutos a qué es esta vaina. ¿Listo? Para que lleguemos más o menos con idea. Calor específico, pues la entalpía yo la podría relacionar con el calor específico, pero eso hace parte de la calorimetría. Y digamos que nosotros no vamos a hacer cálculos calorimétricos porque nos tocaría hablar primero del calor, del trabajo, de la primera energía, de la primera ley de la termodinámica. Y eso lo van a ver ustedes en físico-química también. En físico-química ustedes van a ver un montón de cosas, pero pues ustedes ya tienen que tener por lo menos los conceptos básicos. El quiz no es de opción múltiple, no, son preguntas abiertas. El laboratorio quedó para el sábado, creo, 16 de mayo. Igual ese laboratorio es supremamente sencillo, no se demoran ni una hora haciendo eso. Y además es en grupo. Entonces el laboratorio, jugar con la herramienta virtual quedó para el sábado. El quiz, que es de estequiometría, tienen plazo para hacerlo hasta el domingo. ¿Listo? Hasta el domingo tienen plazo, medianoche. Entonces, sí, esa era. Ah, lo del lab. Ah, mentira, sí. Entonces lo del lab lo voy a pasar. Lo voy a dejar para la otra semana. Ya mismo lo cambio, mejor dicho. Se me había olvidado. ¿El quiz también? El quiz. Pero entonces el quiz solamente les daría plazo hasta, no el domingo, sino hasta el miércoles a medianoche.
Mariana dice que el quiz no lo pasemos. Entonces, no hay problema, Mariana, porque tú puedes entrar en cualquier momento a hacer el quiz. Solamente que les voy a ampliar el plazo para que entren. Que ya no sea el domingo, sino que sea el miércoles medianoche. ¿Vale? Pero si tú quieres entrar antes, lo puedes hacer. Lo que sí les recomiendo es que para ese quiz hay que estudiar bastante, porque les voy a abrir la ventana a que tienen 90 minutos, o sea, hora y media, para resolver tres ejercicios, nada más. Y hay ejercicios que son del nivel de los últimos que yo les dejé en estas diapositivas. ¿Listo? Entonces, para que lo revisen. El laboratorio, si quieren, lo puedo dejar hasta el viernes de la otra semana. Cuando ya me siente a calificarlo, entonces yo lo puedo dejar hasta el viernes. Lo de estequiometría, sí, por favor, estudien. Obviamente el viernes voy a hacer ejercicios parecidos a los que hay en el quiz, pero es para que lo tengan en cuenta ya lo que deben ustedes analizar para cada ejercicio, ¿vale? En el parcial, yo no voy a poner ejercicios del nivel que puse en el quiz. Voy a poner un nivel más bajo. Y entonces yo les voy a compartir el parcial que hice el semestre pasado para que se den cuenta. Los que están en el quiz sí son de un nivel más alto, pero precisamente los pregunto en un quiz porque ya toca analizar demasiado. En el parcial sí los voy a poner más suavecitos, más parecidos a los que hemos hecho hasta ahora, pero el viernes pues vamos a hacer unos más difíciles. Dura el quiz 90 minutos, hora y media. ¿Listo? Hora y media para hacer tres ejercicios. Hay unos que son muy fáciles del quiz, pero hay unos que son complicados. Y eso es a la suerte, porque las preguntas son aleatorias. Tengo alrededor de 45, 50 ejercicios de estequiometría, o sea que a todos no les van a salir los mismos. ¿Listo? Entonces, porfa, sí les recomiendo que para el viernes revisen esto que les dejé de tarea, por favor. Se los pido. Lo necesitamos para que nos rinda un poquito más y podamos hacer ejercicios más complicados. ¿Listo? Entonces nos vemos. Nos vemos, movachos. Que tengan buen día. Chao. Entonces el quiz para el miércoles y el laboratorio para el próximo, de este viernes en 8. ¿Listo? Entonces ya voy a cambiar las fechas. Nos vemos. Mucho juicio.